dándose de un lugar a otro. 103.5 o señal online ucbradio.cl. Continuemos con el programa. Aquí está listo, preparado nuestro amigo Francisco Álvarez. ¿Está ahí? Pensé que estaba congelado, amigo mío. ¿Cómo está ahí? Hola. Sí, hola, ¿cómo estamos? Bien, pues. ¿Todo bien por allá? ¿La familia? ¿Todo bien? ¿La regalona? Sí, todo bien, todo bien, todo Qué bien. bueno. Oye, Estuvo un poco resfriada, como, porque igual tuvimos un aumento de de, casos virales en las últimas 2 semanas, pero ahora ya viene bajando, ya. Es así que está común mejor. eso también, ¿ah? No hay que preocuparse mucho más allá de la cuenta. Bueno, obvio, si se complica, claro. ¿Ah? Está diciendo. Sí, pero entre la segunda quincena de octubre y la primera quincena de noviembre siempre hay como un leve pic de circulación de virus respiratorio, pero no es comparable, por ejemplo, con lo que vivimos en el invierno. Ya. Oye, a propósito de eso, fíjate que estaba leyendo acá, Moderna, espérate, voy a saltar ahí la publicidad, Moderna crea una vacuna 2 en uno contra la influenza y el COVID. El próximo año será lanzado, eso, bueno, que fue comunicada ya hace un tiempo, pero no lo habíamos comentado. ¿Ah? La vacuna combinada mostró positivos resultados en la última etapa de ensayo, incluso en personas mayores de 65 años, por lo que pronto podría ser lanzada al mercado. Podría ser, ¿no? Un pack, ¿ah? De vacunas. Sí, o sea, es mucho más cómodo que te administren un pinchazo y no dos pinchazos. Ya. Pero Así ahora, que una formulación que sea 2 en 1, genial, sobre todo para también tener mayor aceptación por las personas que se quieran vacunar. ya. Ahora no tiene ninguna contraindicación que sean dos, no sé, no, digamos, porque la influenza, No, porque obviamente, no, nada que ver. no, porque la formulación que tiene básicamente una mezcla de ambas, ¿cierto? Y también le da cierta estabilidad para que se pueda administrar, si no, de lo contrario no lo podrían haber hecho. Ya. Así que la verdad es que es una buena iniciativa, veamos cómo también va, si es que eso también apoya en que las personas se protejan más con la vacuna. Oye, a propósito, ya, la influenza, entendemos, el COVID, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuál es el contexto actual del COVID en nuestro país? De hecho, bueno, el COVID ya no muy difícilmente afecta en forma grave a las personas. Hemos tenido algunos casos en las últimas semanas de casos graves, pero muy puntuales, de personas que no se han vacunado y que tienen muchos factores de riesgo de muchas enfermedades crónicas de base. Pero la verdad es que a la mayor parte de la población somos una población que está bien inmunizada, ¿cierto? Y que en el fondo el riesgo de contraer un COVID grave es difícil, pero sí dentro de esta ola chiquitita que te mencioné de virus respiratorio, uno de los protagonistas fue el COVID. Y se notó al tiro, ¿por qué? Porque el COVID, a diferencia de los otros virus respiratorios, las personas se sienten muy cansadas, muy agotadas. Y eso es lo que se vio por lo menos en la última semana respecto a las personas que sintieron que estaban resfriadas, ¿cierto? Y que además sentía que era como un resfriado un poquito invalidante en el sentido de que uno andaba como más cansado de lo normal. Sí. Oye, pensar, hasta dejamos toda esa... fue como un sueño, ¿ah? Esa nefasta etapa que vivimos, ¿ah? Del COVID en nuestro país, en el mundo, ¿ah? Porque fue un tema mundial. ¿Te acordás que tú salías y de repente podías salir porque tenías que hacer algo puntual, tenías que pedir las autorizaciones y tú salías y no había nadie en la calle, y miráis para allá no había nadie, miráis para allá no había nadie, era una cuestión increíble, era como una película de ciencia ficción que nos tocó vivir. Y hay una generación de chicos, de chicas, niños, niñas, ¿no es cierto?, que crecieron al alero con todas las repercusiones psicológicas, psicosociales, ¿no es cierto?, que están involucradas. Es una etapa que vamos a recordar por siempre, ¿eh? Que no se había presentado en nuestro país, que nunca nos había tocado a nosotros. Imagínate. O sea, y esperemos que nunca nos toque de nuevo, Chu. Jorge, porque la verdad es que la gente ya, si es que no sé, hubiese una pandemia, luego claramente las personas no tolerarían estar encerrados, ¿cierto? Sobre todo con todo el impacto negativo que no tan solo nos afectó a nosotros como vía personal, incluso para muchos como un trauma, sino que también el impacto que produjo también desde el punto de vista de que muchas personas perdieron sus trabajos y que hasta el día de hoy hay personas que lamentablemente no han podido recobrarlo, ¿cierto? Que han tenido que emprender
en una situación muy compleja, entonces difícilmente, ojalá que no, eso no pase luego, pero lamentablemente en las redes sociales, ¿cierto? Y a nivel mundial existe preocupación de una eventual tercera guerra mundial, Oye, no, ese es otro y tema, ¿eh? Qué terrible. eso es más catastrófico incluso que una pandemia, Fíjate que porque estaba leyendo, a propósito de lo que tú me señalas, hay un aviso en Estados Unidos sobre posible ataque de Rusia contra Ucrania que obliga a cerrar varias embajadas en Kiev ante un posible ataque aéreo de alta intensidad, porque dice, bueno, yo me defiendo, me están atacando, porque ya los identifican, ¿no es cierto?, como que esto es una ofensiva desde la OTAN, entonces yo me defiendo y se autoautoriza, porque eso que le den autorización desde el Parlamento, ¿no es cierto?, a Putin es un eufemismo, si él es el que está mandando, o sea, él, él hace lo que quiere. Entonces, pero se habla de un eventual conflicto que puede tener una escalada. España, Grecia también cerraron sus embajadas en Kiev y eh, bueno, vamos a ver cómo se van saldando o decantando los hechos. Rusia confirmó primer ataque de Ucrania con misiles de largo alcance contra instalación militar y a partir de eso dijo, ojo, aquí yo me defiendo y con armamento nuclear. sí, mira, Se están entregando unas cartillas que son unas cartillas amarillas, ¿no es cierto? Eh, y también online, todas las especificaciones que hay que hacer. Nosotros estamos muy lejos o nunca tan lejos con este mundo globalizado. pero lo que pasa es que, Jorge, uno tiene que analizar que muchas veces las personas dicen en la calle eh, que si hay una tercera guerra mundial nosotros no nos afecta. Y claro que nos afecta porque vivimos en un mundo globalizado. O sea, gran parte de los medicamentos que hoy día utilizamos, por ejemplo, de insumos médicos, provienen de Europa. Y si Europa está en conflicto, claramente, ¿qué van a hacer? ¿Tú crees que van a priorizar Chile para enviar eso? O sea, en definitiva, no. No, Y por otra oye, parte, nosotros importamos alimentación, no sé, no, más te allá digo de que lo que es un nosotros caos, un importamos, caos. Jorge, de lo que nos podría afectar directamente es todo lo que viene desde Europa, por ejemplo, o lo que viene de África o del Asia, porque claramente si hay una tercera guerra mundial, todas esas vías se cortan, y si se cortan no tenemos ese tipo de abastecimiento. Solamente podríamos sobrevivir con el abastecimiento local, pero desde el punto de vista de la salud, por ejemplo, sería una situación muy grave, peor que una pandemia, por el hecho de que no tendríamos ni los medicamentos ni los insumos para atender a las personas. Entonces, sería una situación bien catastrófica, la verdad. Ni un orden internacional, ¿ah? Porque ahora hay orden, digamos, hay decisiones que se toman a nivel internacional, pero cuando se produce un hecho de esta naturaleza, ya cada uno empieza a luchar por sus propios fines, ¿no es cierto? E intereses. Entonces ya al final se transforma en una guerra fratricida, que es lo que siempre se ha hablado en el caso de este tipo de guerra. Mira, en caso de crisis o guerra, los manuales de supervivencia repartidos a los países nórdicos a su población. Finlandia y Suecia lanzaron una serie de recomendaciones a sus habitantes, sumándose a lo hecho por Noruega y Dinamarca. Recomendaciones digitales también, hay un sitio web con consejos. La preparación es la habilidad cívica de una situación mundial actual, han dicho. Almacenar agua potable, alimentos enlatados, medicina, calefacción, papel higiénico, dinero, linternas, velas. Oye, parece acabo de mundo el tema, ¿eh? No queremos ni pensar en una situación de ese límite, amigo mío. No, la verdad es que existe preocupación, pero por una parte, Trump señala que su postura como liderazgo es acabar con la guerra entre Ucrania y Rusia, pero por otra parte estamos viendo que la actual administración Biden está abasteciendo cada vez de mayor nivel de armamento a Ucrania. Entonces, en el fondo, es una situación difícil. Pareciese ser mejor que Trump asumiese lo más pronto posible, que Biden siga tomando decisiones respecto a la guerra, porque en el fondo toda esta alerta no se genera porque gana Trump, se genera porque Biden sigue subvencionando y administrando armamento de la mayor tecnología a Ucrania, lo que hace que claramente desafía a Rusia, y Rusia claramente se tiene que defender, porque en el fondo tenemos que pensar que todo el armamento que tiene Ucrania, la gran mayoría, viene de varios países de Europa o de la OTAN. Entonces,
claramente Rusia dice, chuta, si me están atacando cada vez de mayor nivel, ¿qué hago? Oye, Y Putin sale amenazando respecto al tema de armas nucleares y por otra parte también señala de que hay un plan de que en el fondo si se matan todos los líderes rusos, el plan de lanzamiento de armas nucleares se hace igual. Entonces, todo está como un poquito la política del terror, no ayuda mucho porque también tiene un impacto en la especulación y eso tiene un impacto en el precio del dólar, en el precio del petróleo, entonces al final igual nos repercute si es que absolutamente. ocurre o no. Sí. Oye, bueno, y ese es el marco de la escena mundial, ¿no es cierto?, que está viviendo en nuestro país Emmanuel Macron, el presidente francés, que está de visita después de la G20, se vinieron todos, se vinieron los periodistas, están todos acá. Bueno, le van a preguntar también cuál es su sentir en un gobernante que no le ha sido fácil el último tiempo, ¿no es cierto? Primero porque la ultraderecha tomó cierto fuero, cierto respaldo a nivel local allá en Francia, en el Parlamento, porque las encuestas lo sitúan alrededor del 30, un poquito menos, incluso, ¿no es cierto?, de aceptación, porque está el tema de la inmigración, del tema de la delincuencia en Francia. Si te das cuenta, son temas que nosotros conocemos muy bien. Oye, tengo algunas imágenes de presidencia que nos enviaron, ¿no es cierto? Ahí está, de cómo llega y cómo es recibido con los honores correspondientes este mandatario, que como decíamos enfrenta un complejo momento después de las elecciones legislativas que dejaron al gobierno ahí, no sé, tambaleando, obligándolo a negociar incluso con la derecha. Ahí está llegando ahí al Palacio de la Moneda, ¿no es cierto?, en la Plaza de la Ciudadanía, la alfombra roja. ¿Cuándo seremos nosotros algún día recibidos con una alfombra roja? Nunca en la vida, amigo mío. Nunca. Y no, mira, es importante Macron porque o sea, Francia junto con el Reino Unido y Ucrania son las tres fuerzas militares más grandes que tiene Europa. Sí, bueno. Por eso Macron igual es un líder escuchado, a pesar de que en su país no lo quieran mucho, ¿cierto? Porque no ha puesto mano dura en el tema de la delincuencia social a la inmigración, pero sí, en el fondo también las decisiones que él toma influyen en la política mundial. Ahí está. Oye, y la marsellesa, me gusta la marsellesa, tiene un estilo la marsellesa, ¿eh? Le da un toque. ¿Eh? Estamos revisando algunas imágenes, a ver si podemos... Esto sucedió en el transcurso de esta mañana, no estamos tan Sí, desfasados. ¿Eh? Ahí sí. está. ¡Saludos protocolares! ¡Al hombro! ¡Ur! ¡Atención presente! Qué bonita imagen en todo caso. ¿Eh? Chua, ¿otra vez? Ya, bueno, ahí está. Ahí está. Espérate, me voy a adelantar. ¿Eh? Espérate. ¿Estará la marsellesa por ahí o no? Ya, pues. La marsellesa. ¡Atención presente! Chuta. Como que me estoy alargando mucho en esta cuestión. ¿Eh? Ahí está. Qué honorífico todo, ¿ah? Bueno, ahí está. Y si adelantamos un poco más, están las declaraciones, están ingresando al Palacio, ¿no es cierto? Ahí está ya en la última etapa, ahí al interior ya, ¿no es cierto? El presidente Macron con su señora, ¿ah? La primera dama de la nación. Ahí está. Bueno, esto fue en la mañana. Tienen que conversar de varias cosas. Si hacen punto de prensa, cosa que no creo, ¿no es cierto? El presidente de Francia tendrá que asumir sus problemas locales, ¿no es cierto?, políticos, y si le toca hablar al presidente chileno, Adina, ¿qué le van a preguntar? El caso Monsalvo. ¿Para dónde va la cosa? No. Oye, han salido nuevas salió la figura clave del interior, ¿ah? Por los contactos no informados con el ex subsecretario después de dejar el cargo. Déjenme revisar aquí. Se trata de Lupi Aguirre, quien era jefa de la división jurídica del ministerio y de quien en la audiencia se informó que había sostenido conversaciones post salida de la ex autoridad.
chuata, como diría alguien, ¿ah? Se suma a una prosecución de temas que no están ventilados, que no están abiertamente conocidos, amigo mío, ¿ah? Mientras está detenido ahí en prisión preventiva en la cárcel de Rancagua, Monsalve, ¿ah? Sí, mira, cerrando lo de Macron, viene a firmar varios acuerdos desde el punto de vista de las tecnologías y también respecto al medio ambiente, pero sin duda, más allá de lo que vino Macron, la agenda en nuestro país va a seguir siendo el tema Monsalve y claramente en cada minuto y cada segundo sabemos nuevos antecedentes y que al final dejan peor al presidente. Incluso colocan una disparidad entre lo que dice la ministra respecto a las decisiones que tomó Boric, como en el segundo piso, y cada vez se enreda mucho más la cosa. Entonces, en el fondo, al tener también un presidente que no se reserva su opinión ante cualquier tema, esto va a seguir dando ciertas noticias a cada rato. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Que en el fondo, como la agenda se toma todo esto desde el punto de vista político, dejamos de lado las cosas más relevantes que tenemos ahora, que es el tema de la seguridad, la salud. El presupuesto, si todavía están ahí discutiendo el tema del presupuesto, ojo con la salud en el presupuesto que fue aceptado. El presupuesto, ¿cierto? Hay muchos servicios públicos en paro, entonces al final como que no puede ser que un país se detenga en un solo tema, ¿cierto? Y se deje de lado las principales necesidades que tenemos todos, yo creo. Oye, pero no sé si concuerdas tú, pero yo creo que esto afectó a tal nivel que el gobierno quedó noqueado, ¿ah? Las autoridades no supieron cómo reaccionar porque es un tema que nunca se había visto, que nunca había estado, digamos, en algún gobierno golpeando de manera tan intensa y desde el interior. Entonces, claramente no hubo una respuesta, pero la pregunta de fondo es, bueno, a partir de este caso que se puede replicar eventualmente en cualquier gobierno, digamos, se toman las medidas. ¿Por qué una subordinada de un jefe de este nivel que había sido perseguida o no es cierto, en estos términos de coqueteo o de intención, ¿no es cierto?, sexual por varios días, me imagino yo, ¿no es cierto?, o semanas, porque esto era una cosa que ya está más o menos hace rato. ¿Por qué no tuvo la posibilidad de dejar constancia o de llegar a alguna otra autoridad? La pregunta entonces de fondo es, si en este caso, ¿no es cierto?, una subalterna de este nivel tiene posibilidad de pataleo con alguien, porque ¿a quién le va a contar? ¿A quién le va a decir? Dime, ¿a quién le va a decir? Si el jefe es el jefe y todo lo demás son subalternos del jefe, entonces ¿cómo se puede defender una persona a este nivel? Es que por eso, a ver, todos los organismos públicos tienen mecanismos internos para hacer denuncias por acoso sexual o acoso laboral. Pero que aquí habrá un jefe personal en la moneda, y si lo hay, responde a la autoridad máxima en este caso. Por eso ella fue a tribunales, porque no confiaba que el mecanismo interno funcionara, tomando en cuenta... Pero después si esto... No, pero Jorge, o sea, si tú tienes que parte del equipo, de tu jefe, te amenaza, ¿tú crees que va a hacer la denuncia interna? O sea, cero nivel de confianza para la víctima. Por eso la víctima... No, si está claro. Bueno, pues es que eso es. Entonces siempre van a estar inermes frente a hechos de esta naturaleza, ¿no es cierto? Cuando tenía al jefe y al jefe del jefe, digamos, y los otros jefes también metidos en el tema, ¿no? Sí, es muy complicado. Habían varios caciques metidos en el tema. Claro, entonces, de verdad que no... Bueno, habrá que esperar la justicia. Son 4 meses de investigación. Van a pedir en todo caso ahí la reformalización, la reformalización, digamos, tener en consideración otra medida cautelar que sea de arresto domiciliario y todo lo demás. Eso lo ve la defensa. Pero hay 4 meses hasta marzo del próximo año para ver qué es lo que va a pasar en este proceso y cuáles son los cargos definitivos y las pruebas contundentes que se van a presentar en esto. Tenemos para rato con el tema Monsalve, que quieranlo o no, va a tener cierta repercusión, no quiero decir si mucha o poca, pero cierta repercusión en las parlamentarias del próximo año también.
No, sin duda, porque este tema no, como tú dijiste, tiene para rato, y en el fondo, independiente de la sentencia que se diga en 4 meses más, también van a haber apelaciones, etcétera. Entonces, Sí. al final, es un proceso largo, y tampoco sabemos si es que a partir de esto emergen otras cosas como el manejo, el mal manejo, ¿cierto?, de los recursos públicos, Ujú. etcétera. O sea, tiene muchas derivadas, entonces al final es una Sí. bola de nieve que va creciendo todos los días. Está el tema de los gastos reservados de por medio, ¿no es cierto? Que está recién Sí. conociéndose. ¿Sí? No, está bien complejo el panorama político para el gobierno respecto a este tema, y que se va sumando a los otros, como el tema de la seguridad o el tema de salud. Sí. Oye, y volviendo al tema, digamos, de la salud, pero que tiene relación con la educación, tiene que ver con política también en el fondo. La semana del, a ver, fue el 23 o algo así de octubre, 35 estudiantes del internado Barros Arana, entre 15 y 18 años, que cursan primero o cuarto medio, resultaron quemados luego de una explosión de bombas Molotov y un posterior incendio. 25 alumnos están hospitalizados, 16 de ellos en estado de gravedad. Y el último informe, aquí lo tengo, entregado el 18 de noviembre, informa que 13 permanecen en los centros hospitalarios, ninguno de ellos con riesgo vital. Así que mejoró, digamos, la preocupación porque se había informado que habían con riesgo vital. Se redujo a 13 los que están hospitalizados, ninguno de ellos con esta etapa, ¿no es cierto?, de riesgo vital. Así que, por último, se va normalizando esa situación, entre comillas, ¿no es cierto? Porque ahora tiene que venir el proceso también investigativo, me imagino yo, que llegará a algún puerto, determinará algún tipo de responsabilidad. Sí, o sea, obviamente, pero en el fondo lo que más preocupa es que los papás, ¿cierto?, envían a su hijo para que estudie en el colegio y que de un momento a otro te llamen para decirte, oye, tu hijo se quemó. O sea, yo lo encuentro terrible. ¿Cómo nadie toma medidas antes? O sea, en el fondo, porque no tan solo que se hayan quemado, sino que estaban fabricando molotov. Si eso, ese es el tema. O sea, que ¿quién dejó? O sea, ¿cómo es normal que en tu colegio no vamos a hacer un taller de cómo fabricar molotov? O sea, esa cuestión es inconcebible. O sea, claramente aquí hay responsabilidad de las autoridades del colegio. O sea, que hayan dicho incluso que era un hecho aislado, o sea, definitivamente es inentendible para cualquier persona. Bueno, hemos hablado de todo, amigo mío, ¿eh? Así que, ¿quiere aportar con algo más? ¿Quiere No, brevemente? Porque yo tengo que creo ir a la que, pausa ya. Dime. sí, no, yo creo que vamos a la cosa porque ya nos pasamos, parece. Sí, pues, nos pasamos. Eh, pero en el fondo no, o sea, el llamado siempre, sobre todo en estos días soleados, a cuidarse la piel, ¿cierto? Algo queda de virus respiratorio, así que también mantener las medidas de autocuidado, y claramente también evitar irresponsabilidades como tirar las colillas prendidas, ¿cierto? En sectores rurales o donde exista vegetación, porque eso probablemente pueda generar un incendio, así que mucho ojo con eso también. Ya, amigo, nos encontramos en una próxima oportunidad, la próxima semana. Un gran saludo, que estés muy bien. Chao, Pachito. Muchas gracias, Jorge, que estén bien. Saludos a Chao. tu familia también. Ahí estamos. Vamos a la pausa, a la vuelta. Tenemos varias cosas que revisar, noticias, esto de actualidad, esto es tendencia, se transmite por UCB Televisión, UCB Radio, las redes virtuales y Nativa TV también en la tarde, a partir de las 5:30 en la señal digital y en nativatv.cl. Volvemos.